Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saber que una vez más me acompañan en este video. En esta ocasión quiero hablarles de algo que escribí hace algún tiempo, pero que me parece muy relevante para la manera como se están desarrollando las cosas, las críticas que se lanzan contra el presidente de la República. Lo que escribí hace tiempo es esto. Digo yo que como si se hiciera una excavación arqueológica, antropológica y hasta espeleológica, el presidente de la República metió zapapico, marro y pala para ir sacando la basura política que durante 36 años se acumuló por territorio nacional, cubriendo todo para que el que mirara sin pasar la escoba creyera que todo estaba reluciendo de limpio. Esa es la idea que los oligarcas pregonaron por todas partes. Todo estaba podrido, todo estaba podrido bajo la corteza terrestre, pero por encima todo lucía muy bonito. Los conservadores políticos, intelectuales, los líderes sociales, los organismos no gubernamentales, los partidos políticos, las curias religiosas y los activistas sociales se coordinaron durante muchos años para acondicionar la mente del ciudadano incauto, para, primero, convencerlo de que la corrupción no podía evitarse, luego de que la corrupción era de todos, después de que la corrupción era necesaria y finalmente para que aceptara que la corrupción no existía, porque todos los vehículos eran legales si servían para alcanzar un buen fin. Esa es la filosofía panista. Fue todo un proceso de aleccionamiento masivo que llegó a buen destino cuando un presidente de México dijo en público y en cadena nacional que en México la corrupción es cultural. Es decir, que ser corrupto lo aprenden los mexicanos desde la cuna, que lo maman de la teta de su madre. Y de acuerdo a lo que los conservadores planearon, esto que dijo Enrique Peña Nieto era solo un reflejo del mismo Código Penal que decía que la corrupción no era delito grave, que los que robaban miles de millones de pesos podían seguir su juicio en libertad y defenderse pagando abogados de alto lujo con el dinero que robaron. Espiar no era delito grave. Vender el padrón electoral no merecía ni una bofetada. Presentar facturas falsas para no pagar impuestos era una costumbre común y dejó de perseguirse que el Estado despojara a los ciudadanos de sus tierras, del agua, de los bosques, de las playas, para que los empresarios hicieran negocio. Se legalizó no en la ley, sino en la práctica. Todos los que se beneficiaban del estado de cosas sabían que estaban a un paso de que lo ilegal se estableciera como legal en la Constitución mexicana y en el Código Penal. Para que nada cambiara, aunque hubiera alternancia de gobierno en el país, los conservadores crearon organismos autónomos como el INEGI, COFESE, IFT, Banco de México, INE, INAI y otros organismos, a los que dotaron de capacidades para actuar aunque el gobierno federal se opusiera y para oponerse al mismo gobierno federal. Es decir, crearon un estado dentro de un estado para que el presidente de México solamente administrara una empresa privada llamado México Sociedad Anónima, una empresa que los oligarcas
eran los propietarios. Esa era la razón principal para que un presidente del país solicitara préstamos al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional y se violara la ley constitucional que indica que cualquier empréstito que el Estado solicite a organismo extranjero debe servir estrictamente para crear obras que incrementen los ingresos públicos, y desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto todo lo que se pidió prestado sirvió para los gastos de gobierno y para rescatar a los empresarios de crisis, para incentivar su inversión, para regalarles empresas, además de pagar los intereses de la deuda externa. Al pueblo no le tocaba nada. Se endeudó al país solamente para hacer más ricos a los ya eran ricos. Carlos Salinas de Gortari recibió el gobierno con una deuda externa de 680,000 millones de pesos. Zedillo recibió al país con una deuda de 2 billones de pesos. Fox la aumentó a 3 billones, Calderón la dobló llegando a casi 6 billones y Peña Nieto la llevó hasta los 10 billones de pesos. En el año quinto de gobierno de AMLO, los expertos manejan la versión de que la 4T endeudó al país hasta 15 billones de pesos. Eso es falso. Por los efectos de la pandemia que duró 2 años, que paralizó la sociedad, que frenó y tiró la economía hasta 8 puntos del PIB, Producto Interno Bruto, que significa que es la riqueza que produce el país, y los efectos lógicos de los intereses de la deuda externa, la deuda llegó hasta los 11 billones de pesos. No debe olvidarse que Enrique Peña Nieto contrató 12,000 millones de dólares un año antes de irse, y que el Fondo Monetario Internacional comenzó a cobrar intereses sobre ese préstamo desde que lo aprobó. En 2019, AMLO recibió el dinero que no pidió y lo aplicó en programas sociales, enfureciendo al Fondo Monetario Internacional, porque ya desde entonces se etiquetaban los préstamos y parte de ese dinero era para incentivar la inversión privada, es decir, era dinero para los empresarios. Todas las críticas contra AMLO por parte de los expertos extranjeros y nacionales que han pronosticado varias desgracias para México por culpa de un gobierno de izquierda se deben al plan de egresos que envió a la Cámara de Diputados para que lo examinen, lo adecúen o lo aprueben. En ese plan, AMLO evitó tocar el techo de endeudamiento a que tiene derecho y se mantuvo en el margen del cálculo de lo que se piensa se recaudará en impuestos. AMLO deja 3 puntos abajo del techo para que el nuevo gobierno en 2024 tenga más libertad y toque el techo si así lo desea. Andrés Manuel López Obrador tiene ya 5 años excavando para sacar la basura que 36 años de gobierno prianista acumularon, y parte de esa basura que sepultó a México hasta casi asfixiarlo es la deuda externa y lo que se hacía con el dinero que se pedía prestado. La praxis económica de AMLO es simple y ha puesto a las calificadoras extranjeras y a los expertos economistas nacionales y extranjeros al punto de la locura, porque yendo contra las líneas que todos ellos marcaron a los gobiernos prianistas, ha levantado al país mucho antes que el resto de los países del mundo, ha puesto su economía en plena elevación, ha sacado a 5 millones de mexicanos de la pobreza extrema, ha fortalecido al peso frente al dólar como nunca sucedió, ha hecho obras majestuosas sin pedir prestado y tiene bajo control a una oposición enloquecida de rabia. Por esto y por mucho más,
AMLO es calificado como el segundo mejor presidente a nivel mundial y cuenta al interior del país con casi el 80% de apoyo entre los mexicanos. Con AMLO fallaron todos los expertos, pero acertaron todos los mexicanos que votaron por él y lo hicieron presidente. Esto es lo que yo quería comentar para todos ustedes. Les agradezco su atención y los espero en un próximo video. Muchísimas gracias, pásenla bien y sigámonos viendo, escuchando y leyendo. Mario Alberto Gálvez, para ustedes, su servidor. Hasta la próxima.